Bueno, muy bien. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos a la hermosa iglesia, a la novia, a la amada, aquella a quien Dios está preparando para poder ser parte de una boda. Es maravilloso porque todo comenzó con una boda y todo va a terminar con una boda. Todo comenzó con las bodas de Caná y ciertamente va a terminar con las bodas del Cordero. Dios nos está preparando para poder participar de, participar de esas bodas. Y si la iglesia pudiera entender que, qué transición estamos haciendo y por qué muchas veces nos pasan las cosas que nos pasan y nos suceden las cosas que nos suceden, cuando uno acepta que está siendo preparado para una formalidad, porque uno tiene que entender de que el ser la novia de Joshua, la novia de Jesucristo, no tenemos una visión muy estética del mundo. Pensamos que es simplemente ir, comprar un vestido, ¿no? Algo que nos haga lucir bien, cuando en realidad lo único que nos hace lucir bien es la gloria de Dios, ¿no? Ustedes recuerdan cuando en el comienzo Adán y Eva estaban desnudos y no tenían ningún tipo de vergüenza, no había ningún prejuicio, no había absolutamente nada que les juzgaran ni nada que les llevara a sentirse o saberse mal en ningún aspecto. No existía nada de eso. Pero ¿por qué no existía nada de eso? Porque si bien ellos físicamente, corporalmente, estaban materialmente, si querés, estaban vestidos hasta que después, bueno, tuvieron que hacerse vestimenta, ellos estaban vestidos, recubiertos de la gloria de Dios. La gloria de Dios los cubría. ¿Saben por qué hoy la iglesia, a pesar de toda la fastuosidad con la que se viste, yo a veces miro, bueno, a veces me da un poco de vergüenza, debo ser honesto, ¿no? Sobre todo algunas siervas del Altísimo vestirse de una manera por demás provocativa. Yo, no sé, no entiendo que no solamente hay que serlo, sino también parecerlo, pero me da la sensación de que hay mucha gente, de tanto los varones como las mujeres, que parece que tienen un valor mucho más alto por el parecerlo que por el serlo. Y se piensan que mostrando o dejando en evidencia, ¿no?, la virtud o la voluptuosidad de la cual Dios les ha agraciado, es un mérito propio que es digno de ser destacado. A mí me avergüenza, francamente me avergüenza mucho. Pero bueno, no es el tema que me convoca. No es la razón por la cual entiendo que el Eterno me ha permitido esta suerte de efeméride una vez más, en una jornada fresca. Hoy, bueno, ya no sé ni en qué fecha estamos, creo que 5 de mayo, mañana tarde fresca ya. A pesar de ser las primeras horas de la tarde, está fresco. Yo al menos tengo esa sensación en el cuerpo, y de allí la vestimenta. Entender que el Señor nos está comisionando y nos está preparando, ¿verdad? Como si fuéramos Esther, nos está preparando para una boda. No es un tema menor. Y vuelvo a insistir, hay mucha novia. Y cuando digo mucha novia no me refiero a solamente mujeres, porque nosotros, aunque nos resulte un poco difícil aceptarlo, somos novia.
¿no? Yo entiendo que es un poco complejo para los varones el poder visualizarse de esa manera, y me parece que es hasta normal que sea un tanto complejo, pero no deja de ser la realidad. Y la realidad marca que nosotros hemos sido asignados en esta santa comisión llamada vida, o en este espacio llamado vida, para llevar adelante su comisión, y de esa manera vamos trabajando juntos, preparándonos, ¿no?, para cuando llegue el momento de la boda y poder estar vestidos para la ocasión. Y ese vestidos para la ocasión, yo vuelvo a insistir, no significa que te compres sandalias de $8.000, sino un vestido de 25.000, o hagas una boda, no sé, en Cancún, por decirte algo, sino que tiene que ver con una moralidad, que tiene que ver con un estado del alma, tiene que ver con una circuncisión del corazón. Y sería muy bueno que la iglesia pudiera entender que no pasa tanto por el parecerlo, sino por el serlo, o al menos intentar esforzarnos y encontrar el justo equilibrio, por aquello de que no solamente hay que serlo, sino también parecerlo, no solamente hay que parecerlo, sino también hay que serlo. Entonces los equilibrios a la hora de poder estar a la altura de lo que yo entiendo es importante para Dios, más allá de que Dios es radical. Dios es absolutamente radical, ¿no? Con Dios sos frío o sos caliente. No hay lugar para tibio. No hay lugar para la tibieza en Cristo Jesús, ¿no? O somos o no somos, o juntamos o desparramamos, pero las matemáticas de Dios, no hay coma, no hay 0,85, no hay 100, 270, no existe la coma en Dios, no existe. O sos uno o sos dos, punto. O sos uno o sos lo otro. Se acabó, es fácil. En la matemática de Dios es fácil. En nuestros paradigmas mentales y en nuestra formalidad intelectual y en nuestra intelectualidad a veces es demasiado complejo, porque tenemos tantas prioridades, pero tantas prioridades antes que Jesús, que bueno, seguramente a la hora de encontrar la definición correcta encontremos 1.000.000 menos la correcta, o tardemos demasiado tiempo en encontrar la correcta, con todo el tiempo, con todo el sufrimiento, con todo el dolor, con toda la pérdida de tiempo que eso significa. Yo, la última oportunidad que compartimos, me aventuré, porque todo tiene que ver con todo, y porque cada vez que el Señor pone un pasaje o varios pasajes en mí, me va paseando, Él me va llevando por donde Él quiere. Y en esa suerte de asociación libre, una asociación que, bueno, en realidad de libre no tiene nada, porque son asociaciones a las que el Eterno nos lleva, ¿verdad? Porque Él nos va descubriendo, ¿verdad? Determinadas, nos va descubriendo la realidad, nos va descubriendo momentos, mojones bíblicos que nos van permitiendo ir uniendo, y en esa unión un nivel de comprensión aún mayor. Y desde la última vez que compartimos, bueno, la figura de Moisés y ese mojón y ese episodio en cuanto el Señor le dice, bueno, se los voy a leer literalmente de una Biblia textual de cuarta edición. Dice: y habló Yahweh a Moisés: ve, sube de aquí, tú y el pueblo que hiciste subir de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac
y Jacob, diciendo, le daré a tu descendencia. Yo muchas veces les he dicho que me cuesta horrores, por lo pronto tengo que seguir aprendiendo, porque cada vez que yo me involucro en un texto y el Señor me pone una mirada profética, uno ve tanta cosa, ve tanto material y el Espíritu te revela tanta cosa que vos podrías hacer lo que yo llamo efemérides, podrías hacer 1.000.000 de efemérides de este solo versículo. Y ese ha sido uno de mis graves errores, ¿no? El irme por las ramas y el decir mucho sin terminar de generar conclusiones concretas, que es en definitiva lo que creo que Dios espera de los predicadores de turno. Así que bueno, intentaré no desviarme, no correrme del objetivo e ir profundizando en dirección de lo que el cielo ha puesto en mi corazón. Dice la Escritura, parafraseando, que llegó el momento en donde, bueno, el pueblo había estado lo suficiente en ese lugar, lo suficiente en esa condición, lo suficiente en ese nivel de unción, lo suficiente en ese nivel de gracia, lo suficiente en ese nivel financiero, lo suficiente en ese nivel de escasez, lo suficiente en ese nivel de riqueza o de pobreza, de unción ministerial, de posicionamiento espiritual. Ya el pueblo de Dios había alcanzado un nivel, una altura, un tiempo. Y ese tiempo había acabado, ese tiempo había llegado a su fin. Por supuesto, como todo en la Escritura, cuando es concebido por Dios, dirigido por Dios, bueno, todo en la Escritura es concebido por Dios, no porque es inspirado por el Espíritu. Lo que quiero decir es que todo direccionamiento de parte del Espíritu siempre, absolutamente siempre tiene un resultado inecuánime, y es el que la gloria postrera es sí y solo sí mayor que la primera. Salvo que evidentemente el Señor esté corrigiendo a su pueblo, al cual ama, porque Dios al que tiene por pueblo lo corrige, y lo corrige porque le ama. En esta oportunidad el Señor había visto que ya habían estado demasiado tiempo en ese lugar, como muchos de nosotros hemos estado mucho tiempo en distintos lugares, a cada uno en lo suyo. Seguramente algunos en el plano ministerial, en materia de unción, en materia de sabiduría, en materia de revelación, en materia financiera, en materia laboral, en materia familiar, en términos de sueños. Seguramente muchos hemos estado estancados o paralizados en determinado mojón de la vida a la espera de que podamos tener algo de parte de Dios como para decir, bueno, es tiempo de avanzar. Yo personalmente, y esto vuelvo a insistir, o me gusta decir, no lo tomen como doctrina, ni como doctrina, ni como dogma, ni como nada más que una vana expresión de este humilde servidor. Yo creo que Dios ya no necesitaba decirles esto, sino que esperaba que su pueblo, por motus propia, tuviera el discernimiento de entender de que ya está. Ya habían estado demasiado tiempo en ese lugar, estaban acomodados en ese lugar, estaban esperando, vaya a saber qué respuesta, como tantos hombres y mujeres de Dios que están esperando, vaya a saber Dios qué, para ir en pos de algo mayor, porque yo me temo que hay tanto hombre de Dios, tanta mujer de Dios que está a la expectativa de Dios, y Dios está a la expectativa de ellos, y así estamos. Así estamos, perdiendo absolutamente el tiempo. Y si bien puede hacer Dios, si bien el Padre puede hacer lo que quiere en cualquier mojón de nuestra vida, yo siempre digo lo mismo. No es lo mismo tener 20 que tener 30, que tener 60 o que tener 90. No es lo mismo. No es lo mismo. En distintos aspectos
o en infinidad de aspectos de la vida o virtudes de la vida, más allá de la propia virtud en sí de estar vivo, hay muchas diferencias, hay abismales diferencias. Pero el Señor sacude en esa suerte de cernidor, en esa necesidad de despertar a su pueblo, de quebrar con esa sordera espiritual, esa nebulosa espiritual, esa condición casi lúgubre, ¿no? Que se me ocurre reposaba sobre el pueblo de Dios. Dios apela a su amigo por antonomasia, ¿no? Apela a su amigo por antonomasia, no sin antes decirles todas estas cosas que les acabo de compartir, ¿no? Y habló Yahweh a Moisés: ve y sube de aquí tú y el pueblo que hiciste subir de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: la daré a tu descendencia, y enviaré delante de ti a mi ángel, y expulsaré al cananeo, al amorreo, al eteo. Básicamente lo que el Señor le está diciendo es: mira, Moisés, es hora de salir de esta condición, ¿sí? Te lo digo a vos porque sos el único que tiene el oído espiritual, el oído espiritual sensible. Sos el único que te has ganado mi confianza. Pero hay personas que tienen la virtud de ganarse la confianza de Dios. Dios hace diferenciación entre las personas. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por eso no todos son no todos son profetas, por eso no todos son pastores, por eso no todos son evangelistas. Bueno, ¿por qué? Porque Dios hace, ¿no?, en función de su soberanía y de su señorío, una expresión de confianza a los que algunos llegan y a los que otros no llegan. Usted le parecerá esto un poco quizás duro, pero lamentablemente hay gente que le encanta calentar silla, y por más que vos le des el desafío de la responsabilidad, la honra de llevar adelante, no sé, un ministerio en donde quieras, elegí el lugar que te guste, elegí la cantidad de miembros que quieras, ¿no? Donde quieras, la cantidad que quieras, elegilo. Dios te va a dar esa opción y yo estoy seguro que tu respuesta va a ser no. ¿Por qué? Bueno, porque convivimos con demasiadas concupiscencias y porque nos resulta de una enorme comodidad calentar banco, de una enorme comodidad no asumir compromiso, de una enorme comodidad no prepararme para ser parte de esa novia. Nos resulta tan cómodo quedarnos en esas sillas, ¿no?, aplaudiendo, saltando, brincando y pataleando, sirviendo poco, ¿no?, manifestando el nombre de Cristo poco, pero saltando, brincando, pataleando, haciendo rueda de carro, paro de mano, bueno, lo que vos quieras. Pero hay mucha gente que, bueno, que pareciera que nació para calentar banco, y bueno, tal vez esa es su función en la vida. A mí me resulta muy penosa, pero pareciera que así es. Y el Señor le dice a Moisés en esta introducción, le dice: mira, yo, parafraseando naturalmente, ¿verdad?, le dice: mira, Moisés, yo entiendo que ya está, parafraseando, vuelvo a insistir, me hubiera gustado que se hubieran dado cuenta ustedes, me hubiera gustado, Moisés, que hubieras tenido una actitud sensiblemente distinta,
¿no? Que no hubieras tenido que esperar por mí, pero no puedo dejar de reconocer mi amor, mi afecto, mi fidelidad, mi amistad, y por tanto, necesito decirte cosas, porque sé, Moisés, que sos el único que va a, primero que se ha ganado el respeto, ¿no? De esa enorme congregación, pero fundamentalmente porque te has ganado mi confianza en base a tu respuesta frente a la vida. Y le dice, no, quiero que avancen, Moisés, quiero que avancen en pos de lo que tienen para ustedes. Quiero que avancen. Yo sé que han estado acá porque probablemente no han estado a la altura. Yo, yo sé que han estado tanto tiempo acá porque no se han animado, porque los Goliat de la vida los han vencido, porque las adversidades gritaron más fuerte que ellos y ellos se quedaron calladitos, ¿verdad? En posición fetal, porque el miedo los acobardó, el miedo los intimidó, el miedo los apresó, el miedo los encarceló, la comodidad los encarceló, ¿no? Era maravilloso porque salieron de Egipto, salieron con oro y con plata, ¿verdad? Hombres y mujeres revestidos en el desierto, ¿no? En el desierto revestidos de todo tipo de joyas, ¿no? De piedras preciosas y, y toda una opulencia maravillosa. La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? Cuando en realidad toda esa riqueza exterior, que no es ni más ni menos que una evidencia de una riqueza mayor, que es una riqueza interior, porque válgame Dios, después de haber visto, de haber presenciado, de haber sido partícipe de todo lo que el Eterno hizo para que ellos pudieran salir de zona de esclavitud, vaya riqueza el haber sido partícipe, el haber visto con tus propios ojos todo lo que el Eterno hizo para sacarlos de una zona de esclavitud de la que solo el Padre podría sacarles. Y eso es una riqueza en sí mismo, pero no solamente los hizo ricos sacándolos de una condición de servidumbre y esclavitud, sino que les dio aún mayores riquezas, porque dice que cuando salieron de Egipto salieron con oro y con plata, iban a la casa de las mujeres egipcias, de los varones egipcios, que hacían permanente opulencia, ¿verdad? A través de las joyas que tenían, en fin, vanidad de vanidades, ¿no? Pero convengamos en que el dinero es un bien material absolutamente necesario, al menos en este sistema caído, es absolutamente necesario, porque si alguien vive del aire, ¿no? Yo por allí recuerdo algún ¿cómo que se le llama? Bueno, algún de estos Hare Krishna, no sé cómo se llaman, monje, que lo estudiaron no sé cuánto tiempo, ¿no? Porque él se alimentaba del aire, ¿no? Comencé a verlo, a seguirlo, nunca terminé de verlo, francamente. No quiero pecar de ignorante, pero francamente había cosas que me interesaban mucho más que eso. Entonces decidí dejarlo a un lado y ocuparme de cosas que me parecían que eran mucho más enriquecedoras que eso. Pero el Señor les hace salir de zona de esclavitud y les hace salir con oro y con plata, con dinero, porque ciertamente
a los lugares a los que esa es una de las, no digo teorías, una de las razones por las cuales ellos salieron en esa condición, y era porque a lo largo de su peregrinar iban a tener necesidad de ese dinero para poder, en fin, llevar adelante el comercio necesario para la subsistencia de todo ese pueblo, ¿no? Usted dirá, bueno, varón, pero del pueblo de Dios se ocupa Dios. Bueno, sí, pero también a veces te da dinero para que vos puedas comerciar y puedas tener bien a tu gente, ¿no? Yo no sé cómo ustedes lo perciben, pero yo estoy convencido que Dios muchas veces a, a- a mucha gente le dota de riqueza para que pueda hacer el intercambio necesario y tener a su familia bajo un bien mayor, bajo un nivel de confort distinto. De hecho hay algunos maestros, no sé si muchos, pero hay algunos maestros este, que, que hablan de que Jesús era pobre, ¿no? Hablan de que Jesús era pobre. Jesús no era pobre. Jesús no era pobre, ¿no? Cuando capaz que me estoy metiendo en terreno apache, pero dicen algunos que en realidad eh, las personas que fueron a visitar a Jesús, a venerar el nacimiento del Mesías, no eran magos, tampoco eran reyes, sino que eran, ¿cómo se llama esta gente que cuida? Ganadera, ¿no? Gente que cuida ganado, ¿no? Eran ganaderos, pero con una condición, con un condicional importante, y era que ellos pertenecían a la escuela profética que había abierto o había levantado o había formulado Daniel a un preso en Babilonia. Daniel fue uno de los primeros que estableció una escuela profética, y todo el dinero que se fue recaudando desde aquel entonces hasta el nacimiento del Mesías, dicen algunos entendidos que fue el que llevaron estas personas, ¿no? Recuerdan ustedes la mirra, el incienso y el oro. Bueno, ese oro tenía un fin muy práctico, ¿no? A veces me da la sensación de que somos muy espirituales, y el dinero tiene un fin muy práctico. ¿Cuál era el fin del dinero? Bueno, la educación de Mashiach. Ustedes piensan que Mashiach, por ser el Hijo de Dios, no se formó, no se instruyó, no estudió con los mejores maestros de su entonces. ¿Ustedes no creen eso? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que todo ese bien que vino, ¿no?, del exterior, era para la formación del maestro, era para la manutención de la familia, era para el bienestar, pero fundamentalmente para la formación del maestro. Una formación que claramente luego, bajo una dependencia absoluta, del Ruach, eh, le llevó a destacar de la manera que lo hizo, dejando boquiabierto a toda la religiosidad de turno, desde el más encumbrado hasta el más menospreciado, ¿sí? Desde el sumo sacerdote hasta, no sé, el escriba más humilde.
a todos los dejó boquiabiertos. Porque, claro, no era sabiduría humana, era sabiduría divina. Pero yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría. Yo sé que el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas. Él es el que nos guía a toda verdad. Él no fue comisionado para que nos revelara a Cristo. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que el Espíritu Santo usa, disculpen si no es la mejor palabra, usa o toma los recursos, ¿sí?, que nosotros hemos incorporado a nuestra vida a partir de la oración, a partir de la adoración, a partir de la lectura de las Escrituras, lo toma, lo trae, lo revela, lo descubre, lo desnuda, lo deja en evidencia y termina siendo una revelación, termina siendo un rema. Bueno, ¿ustedes creen que eso, por ejemplo, no pudo haber pasado en Mashiach? Sobre todo en sus primeros años. Sobre todo en sus primeros años. ¿Ustedes piensan que él nació y ya a los 6 meses hablaba hebreo, arameo, egipcio, las distintas lenguas cananeas? Digo, no sé, me parece que tenemos una visión muy esotérica o muy romántica de Yehoshua. Pero bueno, no quiero detenerme demasiado tiempo más en esto. Dice que él le dice a Moisés: bueno, Moisés, está todo bien, es hora de avanzar, ya está, han estado mucho tiempo en este lugar, me parece que se terminó. Yo entiendo que tengas una cantidad de excusas, argumentos, que yo entiendo que este pueblo no está a la altura. La verdad, Moisés, este pueblo sigue siendo un pueblo incircunciso, sigue siendo un pueblo rebelde, sigue siendo un pueblo contumaz, sigue siendo un pueblo que carece de una espiritualidad necesaria y suficiente. Cualquier coincidencia con la Iglesia de Jesucristo del tiempo presente es mera coincidencia, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo hice una promesa. Y cuando Abba establece una promesa, las promesas de Dios son principios eternos, ¿sí? Si querés compararlo con algo tal vez más racional para poder entenderlo, bueno, los principios de Dios son tan infalibles como, por ejemplo, la ley de Newton. Si vos tirás una manzana hacia arriba, 100% que va a volver a caer, por una cuestión de gravedad. Bueno, así funcionan las promesas de Dios. Funcionan bajo una ley, bajo una gravitación, bajo una gravedad, bajo una legalidad que sí y solo sí tiene que pasar. ¿Por qué? Porque está fundamentada bajo una legalidad perpetua, eterna y de carácter infinito. Entonces lo que Dios promete no es lo que yo prometo, no es lo que vos prometés. Es un principio cósmico. A ver si me explico. Es un principio cósmico. Va más allá del universo. Y le dice: mirá, ustedes tienen que avanzar, ya está, basta. Me hubiera gustado que fuera distinto, me hubiera gustado que la cosa fuera diferente, pero es hora de seguir avanzando porque los tiempos pasan, Moisés, y ustedes tienen que avanzar, Moisés. Pero debo decirte algo, no me siento feliz, no me siento, parafraseando siempre, ¿verdad? No me siento del todo orgulloso. Quiero decirte, Moisés, que ustedes van a avanzar. Yo una vez más hago plena confianza en vos. Vos vas a capitanear este barco, por supuesto bajo mi guianza, bajo mi sola potestad. Pero mi ángel va a ir con ustedes.
porque ustedes son, por eso te digo que Dios no estaba contento. Por eso yo creo que el pueblo de Dios había hecho los méritos suficientes para estar en ese lugar durante tanto tiempo, y seguramente si no fuera porque Dios es un Dios de principios cósmicos, hubieran seguido estando allí hasta el día de hoy, como muchos de nosotros. Y hubiéramos seguido donde estamos hasta el día del juicio final. Pero como Dios es bueno, y tenemos también una definición muy estrecha de lo que es bueno, pero no vamos a entrar en eso, le dio a Moisés la oportunidad y al pueblo, ¿no? Al pueblo de salir de esa condición, con una condición, valga la redundancia, y es que yo no los puedo acompañar. Yo no puedo ir con ustedes. Ustedes son un pueblo terco, son un pueblo rebelde, son un pueblo obstinado, son un pueblo quejoso, son un pueblo al que yo saqué al desierto con una sola comisión, y es la de adorarme, y están en el desierto y lo único que no hacen es adorarme, es quejarse permanentemente. Se quejan de por qué esto no le va bien, a que esto no les va bien, esto no le va bien, esto no les va bien, esto tampoco les va bien, acá no está funcionando, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Y el Señor en ningún momento le dijo, muchachos, miren que van a salir al desierto y les va a sonreír, va a haber un cortejo de ángeles, va a haber un camino de oro que les conduzca a la tierra de Canaán, a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Yo no leo en las Escrituras nada de eso, ni parecido. Lo que sí leo es que la promesa fue, Faraón, deja ir a mi pueblo para que vaya a orar al único Dios al desierto. ¿Qué era lo que tenía que hacer el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que vos y yo tenemos que hacer? Adorar. Bueno, pero Marcelo, pero fíjate, no me va bien acá, allá, acá, al otro lado. Mirá esto, mirá lo otro, mirá. Mirá, yo no voy a salivar para arriba porque me va a caer en la mitad de la frente. Y si pensás que a mí la vida me sonríe en todos sus aspectos, estás diametralmente equivocado. Pero tengo que decir que mi vocación en esta etapa, en este mojón, en este pizarrón mayor, ¿no? Haciendo alusión a la enseñanza anterior, bueno, a la pretendida enseñanza, capaz que es demasiado pretencioso llamarla enseñanza, ¿no? Anterior, llamada el pizarrón mayor. No, hemos perdido de vista la óptica, y cuando uno pierde la óptica, definitivamente pierde la brújula, ¿no? Y allí la cosa comienza a complicarse. Yo quiero decirte, Moisés, retomando el texto, que más allá de que ustedes no tienen los méritos suficientes, por mi promesa, por amor de mí mismo, por respeto a mi promesa y por el poder de mi promesa, que vuelvo a insistir, es algo que trasciende el cosmos, es algo que trasciende el universo. No es algo lindo entre vos y él, entre vos y yo. No, es una ley, punto. Yo no puedo ir porque ustedes son un pueblo absolutamente testarudo. ¿Y sabes cuál es el problema, Moisés? El problema es que ustedes no han terminado de entender, y es que yo soy santo, santo, santo. Esa es mi naturaleza. Yo no me puedo desdecir de mi naturaleza. Y el problema es que si yo me involucro entre ustedes, mi sola naturaleza, sin que yo desee nada malo, sin que yo desee nada, ni bueno ni malo, ni lindo ni feo, ni alto ni bajo, ni gordo ni flaco, nada, mi sola presencia los va a destruir. Porque ustedes están llenos de faltas.
y porque no han entendido que lo único que tenían que hacer es, aún en medio de todos los por qué y para qué y todas las razones que tienen y todos los fundamentos para quejarse, murmurar y bla, 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 lo único que tienen que hacer es adorarme en el desierto. ¿Por qué creen ustedes que Dios todavía sigue buscando adoradores? Porque cada vez que entramos al desierto, lo que menos hacemos es adorar a Dios. Porque en los desiertos normalmente comienzan a surgir algunas carencias, algunas adversidades. Y hay que adorar a Dios en medio de una adversidad, ¿eh? Hay que adorar al Eterno en medio de una insatisfacción, de una necesidad, aún de algo absolutamente, ¿cómo decirlo?, humano. Señor, pero mira, mi hijo está, o Señor, no sé, bueno, no quiero ni decirlo, pero el pueblo de Dios necesita entender que el pizarrón mayor que nos ha puesto es el de adorar a Dios, no importa las razones que tengas delante. Ninguna es válida. Todas son insuficientes. No, pero no, es insuficiente. Pero déjame que te dé mi explicación. No me interesa tu explicación, es insuficiente. Porque lo único suficiente es Yehoshua. Él es lo único suficiente. ¿Y cuál fue el decreto? El decreto fue salir para adorarle, no salir para adorarle si a vos el sol te resplandece, si te va lindo, si te pasa A, te pasa B, te pasa C, te pasa D. No es una cuestión de si la vida te sonríe, es que vos le sonrías a Dios a través de tu vida. Pero yo no subiré en medio tuyo, no sea que te consuma en el camino, pues eres pueblo de dura cerviz. Bueno, no hay mucho más para decir. Versículo, avanzo un poquito, versículo 5, pero Yahweh había dicho a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. Si por un momento me presentara en medio de ti, te consumiría. ¿Alguien quiere conocer a cabalidad la naturaleza de Dios? Bueno, yo diría que tengamos cuidado, porque puede llegar a sonar muy lindo, pero tenemos que tener un poquito de cuidado. Ahora pues, quita tus atavíos, tus joyas, ¿no?, dicen otras versiones, sobre ti, para que yo sepa lo que he de hacer contigo. Podríamos hablar un poquito más del tema de las joyas y por qué Dios le pide que se quite las joyas, sus atavíos. Pero entiendo que se me va a ir demasiado la piola, ya van 45 minutos. Pero me gustaría mucho hablar, sí, el por qué Dios le pide sacarse las joyas a los judíos, a los hebreos. Y tomaba Moisés, versículo 7, y tomaba Moisés la tienda y la levantaba lejos, fuera del campamento. ¿Por qué la levantaba? La levantaba, la sacaba, ¿verdad?, del campamento y la volvía a levantar, pero fuera del campamento. Bueno, porque el arca era el lugar en donde la presencia de Dios descendía, en donde cielo y tierra se juntaban, en donde Moisés tenía amores para con el Padre. Pero si el arca permanecía en el campamento, cada vez que Dios bajara a tener amores con Moisés, medio pueblo iba a morir. Dios se lo tenía que sacar de ese lugar. Una de las razones. La segunda y no menos importante, era ver quién tenía genuino interés en salir de su condición para ir
y aprender a adorar a Dios en el desierto. Las escrituras no hacen mención a cantidad de gente, hablan de Josué como aquel que claramente había sido designado para continuar la carrera. Pero seguramente los que fueron al campamento, a la tienda de reunión, eran muchos menos, muy seguramente de los que debiéramos de ir, ¿no? Y digo debiéramos porque me gusta ponerme en primera persona, para que nadie diga que uno es de los perfectos que hablan siempre para los demás, pero que tiene un aura, ¿no?, de santidad, cuando no dejo de ser un vano mortal, que sigo vivo por gracia de Dios y porque Dios le ha placido seguirme teniendo en esta condición, porque evidentemente cosas aún pendientes tengo que hacer de parte suya. Y tomaba, versículo 7, Éxodo 33, 7, y tomaba Moisés la tienda y se levantaba lejos fuera del campamento y fue llamada tienda de reunión. Obviamente el texto continúa, pero quiero me adelanto rápidamente al versículo 11. Y Yahweh hablaba con Moisés cara a cara, como un hombre suele hablar con su amigo. Fíjense el grado de relación que tenía, Moisés para con su Abba, para con el Eterno. Luego volvió al campamento, pero el joven Josué Ben Nun nunca se apartaba de en medio de la tienda. Entonces Moisés respondió a Yahweh: He aquí tú me dices, lleva a este pueblo, pero no me has hecho saber a quién enviarás conmigo, aunque dijiste, te conozco por nombre. Me olvidé. Esta charla se llama Te conozco por nombre. Me había olvidado, perdón. Aunque dijiste, te conozco por nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Acá entra una suerte de manual de intercesión maravilloso. En medio de una temporada de evangelismo profético y por tanto de intercesión profética, vemos en estos 4, 5, 6 versículos del libro de Éxodo capítulo 33, maravillosos mojones e instrucciones para saber cómo hacerlo conforme al corazón de Dios, cómo lo hace un verdadero intercesor, como sin lugar a dudas lo fue Moisés. Y una de las condiciones más importantes que hacen a un verdadero intercesor tiene que ver con muchas cosas, obviamente. Es un poco difícil definir esto en pocas palabras, pero yo quisiera remitirme tal vez a dos humildes expresiones. Una de ellas es que no miraba por sí solo, sino que miraba por su pueblo, ¿no? Él no hablaba en términos no hablaba en términos personales, más allá de que hablaba de su pueblo, no hablaba de Moisés. Él hablaba de su pueblo, del pueblo de Dios, del pueblo que él escogió, del pueblo que él sacó de zona de esclavitud. Él intercedió por su pueblo, no por sus necesidades, por las necesidades de su pueblo en todo caso. Eso es lo que hace un intercesor de verdad. Un intercesor profético, un intercesor territorial, un evangelista profético, ¿no? Pedir perdón no solamente por sus pecados, sino por los pecados de la tierra, de su pueblo. No congregan en nuestra iglesia. No importa, es que justamente es lo que quiero decirte, no importa eso. Son pueblo tuyo. Están en tu territorio.
Pero le dice algo maravilloso, ¿no? Otra cosa es la tosudez, la santa tosudez de Moisés, ¿no? Porque el Señor ya le había dicho claramente que no iba a ir él, le explicó por qué no iba a ir, o sea, le dio razones de sobra, y él insiste, pero vos no me dijiste quién va a ir conmigo. ¿Cómo que no? Ya te dije, Moisés. Pues es que, claro, Dios estaba viendo y escuchando y deleitándose cómo el corazón del intercesor y del adorador de Moisés se derramaba delante de él. Y eso movió a misericordia, eso movió a gracia el corazón de Dios. Pero dice algo muy interesante, te conozco por nombre. Es muy interesante porque cuando Moisés nace, y ustedes conocen ya el contexto, no vamos a adentrarnos mucho en esto, hay por allí algunos midrash, algunos textos que hablan de la madre o algunas Biblias tal vez que hablen de la madre de Moisés. Muy poco se sabe de su familia, de su entorno. No se conoce el nombre de la hermana que lo custodió, digamos, durante ese peregrinar por el Nilo. La muerte estaba imperando sobre el pueblo de Dios. En ese momento Moisés es dado a luz. La madre, a conciencia de lo que estaba sucediendo, se lo entrega, lo pone en una suerte de Moisés, valga un poco el juego de palabras, y lo pone en el río, ¿no? Donde por su hermana de Moisés, era custodiado, ella veía en dirección de dónde iba, cómo estaba, más allá de que, en definitiva, cuando lo pusieron sobre las aguas del Nilo, lo que estaba subyaciendo era que el Nilo tenía poder sobre él, ¿no? Porque el Nilo era considerado todavía por los egipcios un dios, ¿no? Era su dios, ¿no? Porque era la fuente, era el falo, el gran falo, era el que fertilizaba, era el que fecundaba, era el que generaba la riqueza, era el que generaba el alimento, era el que generaba la multiplicación, era el que generaba el crecimiento. Era el que hacía, el que nutría la tierra. Entonces, claro, el Nilo siempre fue su Dios. Por eso la primer plaga tiene que ver con el Nilo. Fue el primero el que le pegó al primero el que le pegó en la nuca fue al Nilo. Pero es muy extraño porque no le pone nombre la mamá de Moisés. No le pone nombre la hermana de Moisés. La que le termina poniendo el nombre es la princesa de Egipto, la hija de Faraón, que le termina, ¿dónde es que lo tengo? En Éxodo 2:10, dice, y cuando el niño hubo crecido, lo llevó a la hija del Faraón. Bueno, ustedes conocen la historia, la princesa, como era tan pequeño, lo encontró absolutamente hermoso, y lo manda, ¿verdad? Busca a una hebrea para que lo pudiera destetar, ¿verdad? Que le alimentara hasta que pudiera ser destetado y pudiera estar, ¿verdad?, con la princesa de Egipto. Y justo quién es quien alimenta a su propio hijo, bueno, su propia madre biológica. Es maravilloso el Señor, es maravilloso el Señor. Y cuando el niño hubo crecido, lo llevó a la hija del Faraón y le fue por hijo.
y llamó su nombre Moisés, al decir, de las aguas lo saqué. De hecho, la expresión Moisés en la Biblia tiene que ver con un verbo, con dos verbos, que son el verbo sacar o extraer, pero dada la connotación, dada toda la situación, su nombre, el nombre de Moisés, se arraigó no solo al verbo, sino al sujeto de turno, que era el agua, que era el Nilo. El agua siempre estuvo muy presente en la vida de Moisés, al punto de que Moisés se terminó por definir, ¿verdad?, al menos por una gran mayoría, como aquel que fue sacado o extraído de las aguas, ¿no? ¿Por qué digo que tiene mucho que ver Moisés con las aguas? Bueno, primero por el Nilo, después porque sacó por medio del Eterno agua de la peña, abrió el mar de los juncos o el mar rojo. Bueno, en fin, hubieron muchos episodios en la vida de Moisés que en definitiva le dan cierta asociación y que de alguna manera refrendan también, ahí me dio una puntada en el oído, le dan también un cierto sentido al nombre que se le termina asignando por cierto consenso, ¿no? Y vuelvo a insistir, sacar o extraer del agua o de las aguas. Ese fue el nombre de Moisés. Eso significaba el nombre de Moisés. Decíamos entonces que Moisés, cuando intercede, ¿no?, clama ante Dios, gime ante Dios, se pone delante de Dios y Dios le dice: por cuanto te conozco por nombre. ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo que te conozco por nombre? Así que se supone, por cómo venimos, que porque Dios sabía que Moisés significaba aquel que fue sacado o extraído de las aguas, por el Señor saber el significado de su nombre, y por haber hallado gracia, permitió todo lo que permitió después, ¿no? Que, vuelvo a insistir, después hay una intercesión profética maravillosa que les animo a poder leer y a ejecutar. Y el versículo 17 dice: y Yahweh dijo a Moisés: también cumpliré esta palabra que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y yo te he conocido por nombre. ¿Cuál era el nombre de Moisés? Bueno, varón, Moisés. Sí, está bien. Moisés, el nombre de Moisés era Moisés. El problema es que detrás siempre de todo nombre hay un propósito. Y detrás de todo propósito hay una asignación. Y esa asignación es de carácter divina. Y esa asignación que es de carácter divina es la que no cambia. Si cambia, cambia por sola voluntad de Dios. No hay nada que yo pueda hacer como humano, como mortal, que pueda cambiar la asignación de mi nombre. Yo puedo ir al registro civil y con dinero en mano puedo cambiarme el nombre, pero no puedo cambiar de asignación. Porque la asignación no viene de la tierra, viene del cielo. ¿Y saben cuál es el grave problema? Que muchos saben cuál es el nombre que le fue asignado en el registro civil, pero no tienen ni la más pálida idea cuál es la acepción, cuál es el significado, cuál es la asignación para la cual Dios todavía nos mantiene vivos en la tierra, porque detrás del nombre lo que hay es una asignación divina que es de carácter eterna, salvo que Dios decida cambiarla, porque eso está en su sola voluntad y en su sola potestad.
Dios no solamente conoció el nombre de Moisés, ¿no? Como cuando van a la escuela, a ver, vieron cuando la maestra empieza a leer los nombres de los nombres de los alumnos. Bueno, a ver, está fulano, está Moisés. No se refería a ese Moisés, a la forma de escribir Moisés o al nombre puntualmente de Moisés, sino a la asignación que había dentro, que es de carácter eterno dentro del nombre de Moisés. Y ese es el grave problema que tenemos. No sabemos cuál es nuestra asignación. No sabemos cuál es nuestra asignación. ¿Alguien sabe cuál es su asignación? Bueno, si la sabe, asumo que la está cumpliendo. Si la sabe, asumo que la está cumpliendo. Que tenemos cosas que seguir perfeccionando, sí, que no te quepa duda. A mí me pasa también. Pero si sabemos cuál es nuestra asignación, bueno, en pos de eso tenemos que ir. Y si será importante poder entender no solamente cuál es mi nombre, sino cuál es mi asignación. Porque por la asignación que le fue dada a Moisés, Dios le escuchó, Dios le tuvo paciencia, Dios le amó, Dios dio a torcer su propio brazo y terminó concediendo lo que Moisés le estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque halló gracia y porque conoció su nombre, porque sabía cuál era su asignación. Moisés sabía cuál era su asignación. ¿Ven lo importante de saber cuál es su asignación? El saber tu asignación, te voy a decir algo que puede llegar a sonar un disparate, pero no lo es. El saber cuál es tu asignación puede mover a gracia y a misericordia la mano de Dios y tornar lo que estaba previsto para hacerse a que se haga algo distinto o a que definitivamente no se haga. Porque acá estaba previsto que la presencia de Dios no fuera, ¿no? Lo que hablamos el otro día. Si Dios está en todos lugares, ¿por qué la presencia de Dios? ¿Por qué Dios dice que mi presencia no era contigo? Entonces la presencia puede que no esté en todo lugar. Eso es señorío, eso es soberanía de Dios. Eso es soberanía de Dios. Qué importante es poder saber quién yo soy en Cristo Jesús. ¿Cuál es la asignación? Porque hasta que yo no sepa cuál es mi asignación, voy a seguir dando vueltas en el desierto. Y cada tanto, me va a pasar lo mismo que a Moisés y al pueblo. Mirá, Moisés, yo ya sé que este pueblo es duro, rebelde, este pueblo, la verdad, demostraciones de amor es muy poca. Pero hay algo que es mayor y es mi propia palabra. Yo empeñé mi propia palabra. Acordate, Moisés, que mi palabra es un principio cósmico, es eterno, es universal. Y se tiene que cumplir sí o sí. Qué importante que es conocer mi asignación. Porque disculpen que yo insista sobre lo mismo, el saber tu asignación puede hacer que en aquello para lo que Dios te ha asignado puedas hacer realmente la diferencia. ¿Por qué? Porque vas a tener una capacidad de intercesión distinta, una capacidad de oración diferente, una capacidad de ejecución mayor, un nivel de unción distinta, un nivel magisterial aún mayor, un nivel de influencia distinto. ¿Por qué? Porque sabes cuál es tu asignación. Y porque sabes que Dios está buscando gente que sepa cuál es su asignación para a partir de allí sacar
a ese pueblo y sacar a esa persona y en esa persona a su pueblo de esa condición para llevarla a otra. El saber cuál es tu asignación, yo vuelvo a insistir, puede provocar que muevas el brazo de Dios. Hay atributos que mueven el brazo de Dios. Un solo ejemplo y avanzo porque si no, no termino más. Si Jesús dijo, pero mujer, ¿qué me dices a mí? ¿Por qué Jesús hizo el milagro? Aún no ha llegado mi hora en las bodas de Caná. Y volvemos a lo mismo. Todo empieza con una boda y todo termina con una boda. Si Jesús dijo, aún no ha llegado mi tiempo, no era tiempo, punto. Pero lo hizo. Sí, pero no era tiempo. O vas a llamar a Dios mentiroso. O vamos a llamar a Dios mentiroso. No era tiempo. Lo que tenemos que entender es que hay atributos que cuando la iglesia sabia los usa en favor de, mueve a misericordia el brazo de Dios. Uno de ellos es la fe. La fe de María hizo que Dios hiciera un milagro que no estaba previsto para ese momento. Porque Jesús le dijo, mujer, ¿qué me dices a mí? No llegó la hora. Y Jesucristo, la madre de Jesús ni siquiera lo miró a los discípulos y le dice, muchachos, hagan todo lo que les diga, punto. Ni lo miró a Jesús. ¿Que lo escuchó? Seguro que lo escuchó, pero siguió de largo. Le soltó una bomba de fe, pero una bomba de fe que movió a misericordia y a poder el brazo de Dios, y a poder el brazo de Dios, y terminó haciendo lo que no estaba previsto que se hiciera en ese momento. Entonces hay cosas que pueden llegar a cambiar, aún el designio eterno, pero hay que saberlo, y uno de ellos está implícito en tu nombre. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no podemos mover el brazo de Dios? Porque no sabemos cuál es nuestra asignación, porque no tenemos la más remota idea cuál es nuestro nombre. Y en nuestro nombre, nuestra asignación. Versículo 17. Creo que ya lo había leído, lo leemos de vuelta. Y Yahweh dijo a Moisés, también cumpliré estas palabras, porque Moisés también le pidió, no le alcanzó con pedirle a Dios que le fuera a su presencia, sino que después le pidió ver su gloria. Otro día veremos esto, es maravilloso, es hermoso. Por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y yo te he conocido por nombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? El espiritual, no me digas el que dice tu cédula, por Dios, no caigamos en eso. ¿Sabes cuál es tu nombre espiritual? ¿Sabemos cuál es nuestro nombre espiritual de verdad? Yo creo que si la iglesia de Jesucristo supiera realmente cuál es su nombre y por tanto su asignación, hoy las cosas serían sensiblemente distintas. Sensiblemente distintas. Y Uruguay pasaría de ser uno de los países más laicos del mundo, pasaría a ser lo que yo profetizo, por cuanto creo, una cuna de evangelistas, como en su momento lo fue Estados Unidos, como en su momento lo fue Puerto Rico, como en su momento lo fue, no sé, tantos países. Pero Uruguay, si ustedes preguntan, a Uruguay le conocen como el sepulcro de los pastores. Qué lindo nombre, ¿no? Mirá qué lindo nombre nos asignaron. El cementerio de los pastores. Da tristeza, ¿no? Da mucha tristeza. Cuando en realidad
Yo le ruego a Dios que abra los ojos de su pueblo para que puedan ver y entender, asumir que su nombre está íntimamente ligado a una función evangelística. Que Uruguay tiene la obligación de dejar de ser uno de los países más laicos de Latinoamérica, por no decir del mundo, para transformarse en uno de los buques insignia de evangelistas que recorran el planeta y que den a conocer el único nombre digno de ser conocido, que es Jesucristo. Jesucristo. Uruguay es cuna de evangelistas. Uruguay es tierra de evangelistas. Y cuando la iglesia de Jesucristo se dé cuenta de cuál es su nombre espiritual y por tanto su asignación espiritual, van a comenzar a funcionar como evangelistas poderosos, 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 porque Dios te ha conocido por tu nombre y porque has hallado gracia ante sus ojos. Pero tenemos que conocer cuál es nuestro nombre. Jesús es un ejemplo, bueno, Jesús es un ejemplo en todo, ¿no? Pero mirá el caso de Jesús. En Lucas 1:31 relata cuando el ángel Gabriel, ¿no?, se le aparece a María, ¿no? Lucas 1:31, el ángel Gabriel le dice a María: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Llamarás su nombre Jesús, ¿no? Lo mismo pasa en Mateo 1:21, donde le dice a José: llamarás su nombre Jesús, ¿no?, para que no quedaran dudas, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa eso, el Salvador. El Salvador. Eso significaba Jesús, eso significa Jesús, Él es nuestro Salvador. Pero cuando Él vino a esta dimensión, a este plano, dice Mateo 1:23, se menciona el nombre de Yehoshua o de Jesús, proviene del hebreo Yeshua o Yehoshua, que significa Yahweh es salvación. La salvación llegó. ¿Cuál es el propósito de Jesús? Salvación, salvarnos, salvarnos. Por eso Jesucristo fue efectivo hasta la muerte y muerte de cruz, porque sabía cuál era su asignación. Sabía cuál era su asignación. Por eso yo gracia ante el Padre. Pero en Mateo 1:23 se menciona también que Jesús sería llamado Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Ah, pero ¿qué tenía un nombre compuesto Jesús? ¿No? Tenía un nombre compuesto. Se llamaba Yehoshua Emmanuel, ¿no? No. No, el cielo estaba dejando en evidencia quién venía, cómo venía y para qué venía. Era necesario que Yehoshua viniera para establecer salvación. Y era necesario que Yehoshua viniera para que el pueblo de Dios pudiera asumir, entender y disfrutar de que Dios es con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús entendió su asignación, porque Él conoció su nombre, porque le fue revelado su nombre. Termino rápidamente. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 en adelante, una carta
que escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Bueno, leo algunos versículos salteados. Sé donde mora, donde está el trono de Satanás. No obstante, retienes mi nombre, nombre del Eterno, y no negaste mi fe. Versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, quien enseña a Balac a poner piedra de tropiezo a los hijos de Israel, a comer los sacrificados de los ídolos y a fornificar. Igualmente tienes a los que sostienen la doctrina de los Nicolaitas. Fíjate qué lugar precioso, ¿no? Cualquier similitud con la iglesia de Jesucristo del tiempo presente es mera coincidencia, ¿eh? Es mera coincidencia. Por tanto, y quiero cerrar con esto, por tanto, te voy a poner en plural, por tanto, arrepintámonos, pues si no, vendrá pronto y peleará contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere ¿de qué? De toda esa casta religiosa, de toda esa maldición religiosa, de todo ese legalismo que todavía nos sigue atrapados en Egipto, en las arenas de Egipto, en las formalidades de Egipto. Al que venciere le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha sido grabado un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino el que la recibe. Sí, solo sí, Dios nos va a revelar cuál es ese nombre. A nosotros nos va a revelar cuál es ese nombre el día que salgamos de las arenas de Egipto, de la religiosidad de Egipto, de la mentalidad de Egipto. Porque ir a la iglesia, formar parte de una comunidad en donde sigue imperando la doctrina de Balaam, en donde los Balac siguen gobernando y en donde los sacerdotes de turno siguen funcionando como nicolaitas. ¿Quién eran los nicolaitas? Eran una suerte de credo religioso, eran una suerte de sacerdotes que por su condición, por su sapiencia, se pensaban que eran la última Coca-Cola del desierto, y se olvidaron de que Cristo vino a servir, no a ser servido. Pero los nicolaitas enseñaban exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Egipto, ellos salieron geográficamente de Egipto, pero en su corazón estaba lleno de arena. Su mente estaba lleno de arena. Seguían las estructuras faraónicas, seguían las pirámides en la cabeza, seguían las pirámides en el corazón, seguían la estructura de poder de Faraón, ¿no? El dios Ra, el Señor de la tierra, porque hay algunos pseudopredicadores que se piensan que son Ra. Hay algunos predicadores que se piensan que son el dios Sol, ¿no? El Sol Inti, que tristemente está en nuestra querida bandera uruguaya y nuestra querida bandera argentina. El Padre bendiga tu vida, el Padre te dé salud física, mental, espiritual. Yo le ruego a Dios, al Dios del cielo y de la tierra, el gran yo soy, a Hashem. Yo le pido a Abba, que es la institucionalidad de Dios, que te revele tu nombre, que te pueda conocer por tu nombre, que puedas hallar gracia, que puedas ser y hacer todo lo que tienes que ser y hacer de parte del Eterno. Yo le pido a Dios que haga favor delante de tu vida. Yo le pido a Dios que derrame favor delante de tu vida. Yo le ruego al Eterno que tenga misericordia de nosotros.
Y así como intercedió Abraham en determinado momento, Señor, si hay un solo justo, si hay un solo justo, Señor, haz misericordia de este pueblo. No destruyas todavía a esta Sodoma y Gomorra, porque el mundo es tipo de Sodoma y Gomorra. Y la iglesia es tipo de ese Abraham que tiene que interceder y funcionar para ir y sacar a los Lot. Después los Lot, si quieren irse de vuelta, que se vayan. Pero vos la comisión la tenés que hacer. Sos un evangelista profético, sos un intercesor profético. Tenés un nombre profético, tenés un nombre de intercesor, sos un evangelista, vas a ser un evangelista para las naciones. Yo bendigo tu vida, bendigo tu entrada, tu salida, tu salud física, mental, espiritual, económica, sexual, familiar. Bendigo tu ministerio, bendigo el fruto de tus manos, bendigo la obra de tus manos, bendigo cada área de tu ser, bendigo cada átomo de tu existencia. Yo bendigo tu vida en el único nombre digno de ser venerado, en el único nombre digno de ser entornado, en el nombre de Jesús. Te bendigo y te amo en el amor de Jesucristo. Amada iglesia, todo comenzó con una boda y todo va a terminar con una boda. Te invito a que puedas estar vestido para la ocasión. Shalom, amada.